él diremos en presencia del rey. Versículo 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza, majestad. Donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. Él te ha dado dominio sobre todo. Tú eres la cabeza de oro. Y Nabucodonosor se sintió, wow, qué grande que soy, cabeza de oro. Pero Daniel, como él habla con prudencia y con inteligencia, le tiró unos cuantos elogios a Nabucodonosor, porque ahora le viene una noticia mala que a ningún rey le gusta. Viene y en el segundo versículo le dice, y después de ti vendrá otro reino inferior al tuyo. Es decir, Nabucodonosor, ¿estás preocupado por el futuro? Te tengo que decir algo, acá nadie dura para siempre, amigo. Se termina. Por muy de oro que sea tu cabeza, por mucho que hayas acumulado, por mucho que tengas hoy, todos tenemos un fin. Por eso la Biblia, allí en los Evangelios, señala que un hombre que tenía mucho dinero miró un día y derribó todos sus graneros y los hizo más grandes. Y agarró toda la cosecha y los metió en los graneros y miró a los graneros así satisfecho, me lo imagino en una reposera así bien tendido para atrás. Y dijo, alma, gózate, que ahora tienes para muchos años. Y Jesús dijo, necio, ¿no sabes que esta noche te vas? Y lo que juntaste, ¿para quién será? ¿Para quién será? A veces vivimos pensando que vamos a ser eternos. Y nos aprovechamos del otro. Y le quitamos al otro. Y abusamos del otro. Y golpeamos al otro. Pensando que yo voy a ser eterno. Pero Dios dice que no. Que por muy cabeza de oro que seas hoy, se termina. Y como Daniel sabe que se lo está diciendo a un rey que no piensa demasiado para cortar cabeza porque ya lo pasó. Ustedes me están interpretando un sueño, no lo saben, los mato todos. Daniel sabe que si la interpretación de su sueño no le gusta mucho, también su cabecita se puede ir al piso. Y primero le da algunos elogios y le dice, tú eres la cabeza de oro. Bueno, sucede algo interesante. Sigue diciendo la Biblia que después de ti se levantará otro reino. Cuando la Biblia dice, primero le dice a Nabucodonosor, tú eres la cabeza de oro, uno podría decir que cada elemento de la estatua, o sea, cada metal, podrían ser reyes. Pero el versículo siguiente señala claramente que no habla de reyes, sino de reinos. Esto es muy importante, porque en un mismo reino podían sucederse diferentes reyes y cambiar la interpretación del sueño. Pero aquí habla claramente, detrás de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste que el hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de barro, versículo 42, y en parte de hierro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y en los días de estos reyes, dice el texto, en los días de estos reyes, no nos perdamos eso, que ahí es donde se pone bueno, en los días de estos reyes será cortada esta piedra que cae en los pies, rompe la estatua y se forma un reino que no tendrá fin. La gran esperanza está comenzando a palpitar en Daniel capítulo 8. Hagamos un poquito de historia. Para yo ver entonces la secuencia de Babilonia hacia acá, tengo que estudiar la historia secular, que me va a decir dónde nos encontramos. Cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos que el imperio babilónico funcionó desde el 605 al 538 antes de Cristo. Después del imperio babilónico, ¿qué imperio vino? ¿Cuál fue el imperio que derrocó a los babilonios? Allí lo encontramos. Versículo 39, capítulo 2, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Fue cuando Darío el Medo, o sea, el imperio babilonio, ya han pasado, terminó Nabucodonosor, después de Nabucodonosor viene Nabonido, hijo de Nabucodonosor. Nabonido no le gusta eso de estar gobernando, eso aparece todo en las crónicas babilónicas. No, de estar gobernando Babilonia, se va por allá a disfrutar del arte porque le gustaba pintar, etcétera, y pone en su lugar a su hijo Belsasar, que sería corregente del rey. Hay otra historia interesante en la Biblia en este periodo de la historia. Y después, cuando está allí en Babilonia, vinieron el imperio de los persas, Darío el Medo llega, irrumpe en Babilonia, sitia Babilonia,
y Babilonia estaba dentro, allí asegurada, porque el río Éufrates atravesaba Babilonia, la ciudad. Y la manera, la estrategia, no había un misil anteriormente que decía, le vamos a lanzar y vamos a romper el muro. El Babilonia estaba sumamente protegida a sus alrededores con un muro infranqueable. Pero debajo de ella cruzaba el río, el Éufrates. ¿Qué hicieron los medios y los persas? La sitiaron y adentro estaban los babilonios muriéndose de risa. Ah, espectacular. ¿Pero quién nos va a matar? Acá tenemos, nadie nos va a matar de sed porque tenemos un río. Al lado del río podemos cultivar y encima podemos pescar. Acá comida no va a faltar, agua tampoco, quédense fuera de la ciudad, estamos seguros. La historia narra que ¿qué hicieron los medos y los persas? Desviaron el cauce del río, se metieron por el agujero que quedaba debajo de la ciudad y tomaron Babilonia. Y se le terminó la cabeza de oro. Terminó el imperio babilónico. Y dice que después va a venir uno inferior al tuyo, que está formado por los medos y los persas. Notemos que esta parte de la estatua es representada por el pecho y los brazos. No es casualidad. Los medos, un brazo, los persas, otro brazo. Llegaron y la profecía, el sueño que ve Nabucodonosor se comienza a cumplir después que ya él no existe. Ya él murió. Él es cabeza de oro. Termina. Pero a nosotros nos llama la atención porque podemos mirar hacia atrás y hacer un análisis en la historia y ver dónde yo estoy situado hoy, a partir del sueño de Nabucodonosor. Bueno, entonces tenemos que ver hasta cuándo duró el imperio medo-persa. Del año 538 al 331. Pero la profecía no termina ahí con los medos y los persas. Dice el versículo 39, y un tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra, venía después, el imperio de bronce. Después del imperio medo-persia vienen las conquistas de Alejandrina, o sea, el greco-macedónico, el imperio griego, que viene a ocupar el lugar de los medos y los persas. ¿De dónde dominó? Desde el 331 al 168. Ya comienza a acercarse este periodo al momento en el que la historia comprueba y la Biblia nos dice que Jesús aparece, pero falta un imperio, porque dice Daniel, el sueño que ve Nabucodonosor tenía 4 imperios, cabeza de oro, pecho de plata, muslos de bronce, piernas de hierro, y después se terminan los imperios porque se dividen. ¿Cuál es el imperio que falta? ¿Cuál es el imperio que falta en la Biblia? Daniel 2:40. El cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro todo lo desmenuza. El imperio de hierro. El imperio duro, el imperio que golpea, el imperio más tremendo, más cruel que existió en la época. Vienen entonces los romanos, el periodo de los romanos. ¿Que dónde duró Roma? Desde el año 168 a.C. al 476 después de Cristo. Pero hay un detalle sumamente interesante ahora en el imperio de hierro. El imperio de hierro se fracciona. Nadie viene a destruir el imperio romano. El imperio romano se proyecta y continúa. Es un detalle que no podemos olvidar. Quizás esta semana veamos otra profecía de Daniel muy interesante, porque no solo vamos a hablar de esperanza. Pues nosotros podemos decir, bueno, ya sabemos de la esperanza de lo que viene, pero y mientras llegue la esperanza, ¿qué hago yo? Aquí la Biblia nos señala que Roma no muere. El oro desapareció, la plata desapareció, el bronce desapareció, el hierro no desapareció. El hierro se debilitó en los pies. En el 476, el imperio romano, o sea, nosotros vemos un poquito de historia antigua y sabemos que el senado romano comienza a desmembrarse a todas aquellas conspiraciones con los césares que mataban, que envenenaban, que asesinaban, y el senado comienza a perder fuerza, a debilitarse, y surgen una serie de tribus que se conocen como tribus bárbaras. Y si estudiamos en los tribus bárbaras, un poquito de memoria, a ver, cuando íbamos al secundario, que estudiamos un poquito todo esto, los ostrogodos, los visigodos, los vándalos, los érulos, los suevos, los francos, toda esta gente que vinieron como un resultado del imperio romano y se establecieron ¿en qué región? En Europa, que dieron lugar a los países europeos que nosotros conocemos, Italia, Francia, España, etc. Hoy, ¿qué pasa? Y ya cuando nosotros leemos la profecía bíblica con estos detalles, los ojos se nos comienzan a abrir también. Porque si analizamos un poquito, encontramos una intención muy fuerte en muchos líderes para volver a ser otro imperio. ¿Qué quería hacer Hitler? ¿Un imperio mundial? ¿Lo logró? No. ¿Por qué? Porque había una profecía bíblica que decía, mira, después de Roma, no más imperio. ¿Qué quiso hacer la Unión Soviética? Nosotros fuimos, como cubanos, testigos muy cercanos de todo este proceso, de unificar el mundo en torno a una ideología única. ¿Se logró? No, ¿por qué? Porque no lo va a lograr nadie. Porque la Biblia dice que después de Roma se iba a dividir. ¿Y suerte qué?
cuando leemos, podemos leer nosotros muchos historiadores antiguos, la mayoría coincide en que estos fueron los 10 grupos políticos, 3 de ellos políticos religiosos, que se formaron, que dieron origen a Europa. 10. ¿Cuántos dedos había en los pies de la estatua? 10. ¿Casualidad? No, revelación divina. Un Dios que sabe qué va a suceder mañana. Un Dios que le dijo a Adán y Eva en el huerto del Edén: la serpiente va a herir en el calcañar a la mujer, pero la simiente va a aplastar la cabeza de la serpiente definitivamente. Y lo que queda en el corazón de Adán, de Eva, del resto de los descendientes, y en tu corazón y en el mío, ¿cuándo va a venir la liberación definitiva? ¿Cuándo aparece el reino? Y cuando hay un rey en el Antiguo Testamento, un rey babilonio, un rey pagano, que quiere saber lo que viene después, Dios dice: a este le voy a contar. Y Daniel se lo va a interpretar. Y Daniel lo va a dejar escrito. Y un día, en el futuro, van a estar un grupo de personas reunidos allá estudiando la Biblia, y ellos van a saber dónde van a estar parados en la historia. Amén. Porque Dios piensa en nosotros. Porque Dios no te quiere dejar sin información. Porque nosotros necesitamos saber cuándo. Porque yo necesito estar listo para ese momento, para atesorar la gran esperanza, para apropiarme de ella, para hacerla mía. Y entonces, cuando yo analizo y yo miro hoy, año 2012, en el que las profecías mayas indican que en el 2012 se termina el mundo, ¿cierto? Pero no son las profecías mayas. No es que el 2012, la Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe. La Biblia dice que que el fin de este mundo no termina ni con un meteorito. La Biblia dice que el fin de este mundo no va a terminar con una inundación. La Biblia no dice que el fin de este mundo va a terminar con una enfermedad que va a devastar la tierra. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, Daniel capítulo 2, que en los días de estos reyes hay una piedra que es cortada no con mano. No, ¿en los días de qué reyes? ¿De cuáles? De los pies. Del imperio que se dividió. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿dónde estás viviendo vos? ¿En el periodo de Babilonia? No. Pasó Medo-Persia, Grecia, Roma, pies, ahí estamos. Imperio dividido. Imperio dividido. ¿Hay reminiscencias romanas? Hay. Y hay mucho en la Biblia para ver de esto. Nosotros estamos viviendo en los días de los pies de la estatua. Y Daniel, por revelación de Dios, le dice a Nabucodonosor: en los días de estos reyes